En este video vamos a calcular perímetros y áreas. Tenemos la figura, el nombre, la fórmula del perímetro y la fórmula del área. Comenzamos con el triángulo. Para calcular el perímetro sumamos lado más lado más lado, ¿sí? Y para calcular el área, base por altura y el resultado lo dividimos entre 2. Para calcular el perímetro del cuadrado que tenemos aquí, multiplicamos 4 por el valor de uno de los lados, cualquier lado, porque los 4 lados en el cuadrado tienen la misma medida. Y para calcular el área se multiplica el valor de un lado por el valor de otro lado, o sea, L por L, lado por lado. Ahora vamos con el rectángulo. Para el perímetro es base más altura más altura. Y para el área es base por altura, ¿sí? Y vamos ahora con polígonos regulares, que son figuras de 5 o más lados. ¿Qué quiere decir con polígonos regulares? Que todos los lados de la figura van a medir lo mismo, ¿sí? Entonces aquí está representado con un hexágono, pero puede ser un pentágono de 5 lados, hexágono de 6, heptágono de 7, octágono de 8 lados, etcétera, ¿sí? Pero son polígonos regulares que tienen todos sus lados con la misma medida. Entonces, para calcular el perímetro de un polígono regular, que como dice aquí va a ser de 5 o más lados, va a ser lado L por N, que es lado por el número de lados, ¿sí? Un lado, y contamos el número de lados, en este caso son 6. Entonces el valor que tenga uno de los lados se va a multiplicar por 6 en este caso. Si fuera un pentágono sería por 5, ¿sí? Aquí N representa el número de lados de la figura. Ok, y para calcular el área va a ser perímetro por apotema entre 2. El perímetro pues lo vamos a calcular primero con esta fórmula. El apotema es una línea que va a estar marcada del centro de la figura al centro de uno de sus lados, ¿sí? Puede ser este, puede ser este, puede ser cualquiera de los 6 lados en este caso. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y el resultado del perímetro por la apotema lo vamos a dividir entre 2. Aquí tenemos lo que significa cada una de las letras que ven aquí en esta tabla de perímetros y áreas. L, que están aquí, significa lado. B significa la base, ¿sí? H significa altura. P significa perímetro. Y AP significa apotema. Aquí faltó la N, que significa número de lados, ¿sí? Ok, continuamos. Y una forma muy fácil para calcular los perímetros, dice, para calcular el perímetro se suman todos los lados. Esto aplica en cualquier figura, ¿sí? Es una fórmula mucho más fácil de aprender. Simplemente se suma el valor de todos los lados de la figura y así se obtiene el perímetro, ¿sí? Pero como quiera, ustedes ponen las fórmulas para que se las sepan. O si se les hace más fácil aplicar la fórmula, pues la aplican. Ok, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un triángulo. Dice calcula el área y perímetro de las siguientes figuras. Primero vamos a comenzar con los perímetros. El perímetro es lado más lado más lado, ¿sí? Entonces sumamos 5 más 6 más 8 y el resultado es 19. Entonces el perímetro de este triángulo mide 19. Para el área, cambiar la fórmula, es base por altura. La altura se representa con la letra H y es esta. Y el resultado lo vamos a dividir entre 2. Entonces multiplicamos primero base por altura. La base mide 8, la altura mide 4. Entonces 8 por 4 nos va a dar 32. Si lo dividimos entre 2 nos va a dar 16. Vamos con el cuadrado, ¿sí? La fórmula para el perímetro es 4 por L, ¿sí? Aquí todos los lados del cuadrado tienen la misma medida. Entonces basta con representar una sola medida porque las 4 miden lo mismo. Entonces va a ser 4 por L. L es el valor de uno de los lados, en este caso 6. Multiplicamos 4 por 6, el resultado nos va a dar 24. Entonces el perímetro de este cuadrado mide 24. Para calcular el área es lado por lado, ¿sí? Entonces sería 6
por la medida de cualquier otro lado. Como todas miden lo mismo, entonces va a ser 6 por 6, ¿sí? Porque todos los lados son iguales, entonces si este lado mide 6, entonces todos los demás lados también miden 6. Entonces multiplicamos 6 por 6 es igual a 36. Entonces el área es 36, ¿sí? Suponiendo que son centímetros, cuando calculamos perímetros, el resultado va a ser en centímetros nada más. Cuando calculamos áreas, el resultado va a ser en unidades cuadradas. En este caso sería centímetros cuadrados, ¿sí? Perímetros, si estamos calculando centímetros, pues centímetros nada más. Área, centímetros cuadrados. Depende de la unidad que nos indiquen en el ejercicio. Vamos con el siguiente. Tenemos aquí un rectángulo. Base más altura más altura. ¿Sí? Base, más altura, más altura. Como aquí las dos bases miden lo mismo y las dos alturas miden lo mismo, pues solamente se representan una de cada una base y una altura. Entonces sumamos base 10 más altura 5 y 5, porque son dos bases y dos alturas. Aquí se pusieron alternadas, pero es lo mismo si ponen 10 más 5 más 5. Entonces 10 más 5 15, más 10 25, más 5 30. El perímetro mide 30. Suponiendo que fueran centímetros, 30 centímetros. Ahora vamos con el área. Base por altura. Tenemos la base que mide 10 y la altura que mide 5. Entonces multiplicamos base por altura. 10 por 5, 50. Si fueran centímetros serían 50 centímetros cuadrados. Ok, ahora vamos a calcular el área de un polígono, de un polígono regular en este caso, porque tiene todos sus lados iguales. Aquí está representado ese polígono con un pentágono, ¿sí? Recordemos que el polígono puede ser de 5 lados o más. Ok, entonces, ¿qué nos dice la fórmula para calcular el perímetro? L por N, ¿sí? Lo que mide uno de sus lados por el total de número de lados que tiene la figura. En este caso, como es regular, pues todos sus lados miden lo mismo. Entonces, el valor de uno de sus lados es 5. Todos los lados miden 5 porque es un polígono regular. Y multiplicado por el número de lados. ¿Cuántos lados tiene esta figura? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 lados. Entonces multiplicamos 5 por 5. El resultado es 25. Entonces el perímetro de este pentágono regular es de 25. Si fueran centímetros, 25 centímetros. Ahora vamos a calcular el área. La fórmula nos dice perímetro por apotema y el resultado lo dividimos entre 2, ¿sí? Para calcular el área forzosamente siempre tenemos que calcular primero el perímetro, ¿sí? Porque lo vamos a ocupar aquí en la fórmula del área. Entonces aquí obtuvimos el valor de 25 en el perímetro. Lo multiplicamos por el apotema. ¿Qué es el apotema? Es la distancia del centro de la figura al punto medio de uno de los lados, ¿sí? Aquí está el centro de la figura y bajamos una línea hacia el centro de uno de los lados. Puede ser a cualquiera de los lados, pudo haber sido a este, o a este, o a este, o a este. Casi siempre se representa hacia el lado que está abajo, pero puede ser a cualquiera de los lados, partiendo del centro de la figura. Bueno, aquí la apotema mide 4. Entonces vamos a desarrollar la fórmula perímetro por apotema entre 2. Perímetro 25, la apotema mide 4, 25 por 4, 100. Y el resultado lo dividimos entre 2. Entonces 100 entre 2 es igual a 50. Quiere decir que el área de este pentágono, de este polígono, mide 50. Si fueran centímetros, 50 centímetros cuadrados, ¿sí? El área siempre va a ser en unidades cuadradas. Vamos con otro ejercicio. Calcula el área sombreada, ¿sí? Tenemos un rectángulo gris, pero que tiene aquí en medio un cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a calcular el área gris nada más, ¿sí? Le vamos a cortar este cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular primero el área de este rectángulo gris y luego el área de este cuadrado blanco. Y a los resultados los vamos a restar, ¿sí? A todo el área gris le vamos a restar esta área blanca.
para así obtener nada más el área gris o el área sombreada, ¿sí? Entonces, primero calculamos el área del rectángulo, el área grande, que es base por altura, como ya vimos. 10 por 5 nos da 50, ¿sí? Entonces, el área del rectángulo gris es 50, pero le vamos a restar el área de este cuadrado, ¿sí? Que tiene como medida a sus lados 4 de cada lado. Entonces, el área es lado por lado, ¿sí? ¿Cuánto mide el lado? 4. Entonces, todos los lados van a medir 4. 4 por 4, 16, ¿sí? Estamos multiplicando el valor de dos lados, por decir de este y de este. Como este también mide 4, entonces 4 por 4, el resultado es 16. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restarle este 16 a toda el área gris, ¿sí? Para calcular nomás el área sombreada. Entonces restamos los resultados. A 50 le restamos 16 y tenemos como resultado 34, ¿sí? Como estamos calculando área, acuérdense que el resultado va a ser en unidades cuadradas. Bien, y con este terminamos el ejercicio. Muchas gracias por ver el video.